Preside esta inauguración del Centro Libre para las Mujeres de Ciudad Juárez la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. La titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna. Las profesionistas del Centro Libre para las Mujeres de Ciudad Juárez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con las palabras de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Gracias, compañeras. Buenas noches. Y me da mucho gusto saludar a todos nuestros compañeros, compañeras y recibir a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que, como siempre lo ha dicho, con su llegada llegamos todas y estamos construyendo una nación donde todas y todos podamos vivir con mayores derechos, mayores libertades, un país para todas y para todos. Y bueno, presidenta, informarle que este es el segundo Centro Libre de Ciudad Juárez, agradecer todo el apoyo de la gobernadora, de Raquel, la secretaria de Mujeres, del municipio, del presidente municipal que nos ha acondicionado este lugar. Este es el segundo Centro Libre que tendrá Ciudad Juárez. Tenemos 17 centros libres en el estado. Son 17 espacios para las mujeres donde encuentran orientación psicológica, orientación jurídica, donde aprenden un taller, una capacitación. Y bueno, pues este es el segundo en esta zona suroriente. Tenemos ya uno en la zona centro y que estará abierto a partir de que aquí la presidenta dé el arranque inaugural de este espacio para todas las mujeres de Ciudad Juárez, porque además decirles, ustedes lo saben, informarle a la presidenta de todos nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan. Esta es una zona donde hay mucha violencia familiar y donde muchas mujeres nos habían pedido que se necesitaban estos servicios. Entonces, solo agradecer la colaboración. Estos centros libres son gracias a una coordinación entre el gobierno estatal, el gobierno municipal y el presupuesto que el gobierno federal destina. Invitar a todas las mujeres a que sigamos organizándonos en la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, que conozcan la Cartilla de los Derechos y que sigamos construyendo este país que la presidenta hoy encabeza con mucho orgullo, que nos da a todas un país sin clasismo, sin racismo y sin machismo. Una nueva forma de convivir entre hombres y mujeres, donde las mujeres seamos más libres y más felices. Bienvenidas todas y que disfruten que es su espacio, y muchas gracias a todas las profesionistas que desde mayo están atendiendo a las mujeres que lo necesitan. Gracias y bienvenidas. Agradecemos sus palabras a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. A continuación, se entregará reconocimiento a 5 mujeres tejedoras de la patria de aquí de Ciudad Juárez. Les vamos a pedir que pase al frente para recibir este reconocimiento a Carmen Gabriela Cisneros Gallegos.
Gracias. A continuación, se le entregará el reconocimiento a Elena Elvira Vale Ochoa. ¿Dónde nos tomamos la foto? Ah, es que ya está su compañera. Ah, ya. Acá. Muchas gracias. A continuación, se le entregará el reconocimiento a la tejedora Dina Rocío López Amador. Ellas ya son tejedoras activas, o sea, ya están realizando actividades. Continuamos con la tejedora de la patria, Lourdes Soledad Reta Vargas. ¿Qué pregunta? Muchas gracias. Continuamos con la tejedora de la patria, Cristina Posada Forcén. Un aplauso a las tejedoras de la patria que han recibido su reconocimiento de manos de nuestra presidenta. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo con gusto a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a Raquel, la secretaria de las Mujeres de aquí de Chihuahua también, a Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Ciudad Juárez o de Juárez, a Citlali, nuestra gran secretaria de las Mujeres, y a todo el equipo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Cuando estuve en campaña y después, ya cuando tomé posesión como presidenta, dije que íbamos a continuar con la transformación de la vida pública y que tenía un sello especial, porque además era tiempo de mujeres. Y además, cuando di mi discurso en el Congreso, dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas juntas. Y es que el que haya una mujer en la presidencia es un símbolo para todas las mujeres, más allá de la persona, de mi persona. Lo importante es que todas sintamos que es momento, que es un tiempo de mujeres en México. Fueron muchos años, demasiados años en nuestro país y todavía, en donde a las mujeres se nos vio como algo menos. Decía Angela Davis, una luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos y también por los derechos de las mujeres, que ser feminista significaba reconocer a las mujeres como personas. Fíjense qué profundo y qué sencillo. En esas palabras va el sentido de igualdad. No somos más, pero nunca más queremos ser menos. Muchas de nosotras vivimos diferentes formas de violencia, desde la frase de calladita te ves más bonita, hasta tú no puedes estudiar ingeniería porque esa es carrera de hombres, o tú no puedes estudiar porque tú estás destinada a casarte, o de nuestras parejas que en algún momento nos dijeron, no, tú no puedes salir sola, ¿cómo vas a salir sola? Si eso es solo para hombres, o muchas otras formas que muestran como si las mujeres no tuviéramos derechos. Entonces, llegar juntas, llegar todas a la presidencia, significa que en efecto es momento de reivindicar los derechos de las mujeres, los derechos de todo el pueblo de México.
y en particular los derechos de las mujeres. Por eso cuando llegamos, Citlali hizo esta cartilla de derechos de las mujeres, que ya van más de 25 millones repartidas en todo el país. ¿Qué dice esa cartilla? Las mujeres tenemos derecho a estudiar. Las mujeres tenemos derecho al acceso a la salud a plenitud. Las mujeres tenemos derecho a ser propietarias de una vivienda o de la tierra. Las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Las mujeres tenemos derecho a ser libres, aunque tengamos familia. Tenemos derecho a opinar distinto de nuestra pareja. Tenemos derecho a desarrollarnos, tenemos derecho al trabajo. Por eso es momento de reconocer los derechos de todas y todos, de todo el pueblo de México, y en particular los derechos de las mujeres. Y por eso digo que llegar a la presidencia es un símbolo, porque una niña puede decir, yo también tengo derecho a ser presidenta de la República. Una joven puede decir, yo tengo derecho a estudiar lo que yo quiera estudiar. Tengo derecho a soñar, porque a veces ni ese derecho teníamos. Por eso es momento que nos reconozcamos entre todas las mujeres y que los hombres también reconozcan a las mujeres. Por eso la cartilla de derechos es muy importante que la lean las mujeres y que la lean los hombres. También hicimos esta red que llamamos Red de Tejedoras de la Patria. Por cierto, en Guanajuato, en una apertura de un centro libre, dije, patria se escribe con A de mujer. Después se volvió viral en el TikTok y lo dicen mucho las jovencitas. Dice, ¿por qué A de mujer? Porque es la patria. A lo mejor debería ser la matria, ¿verdad? Pero lo cierto es que muchas veces no se reconoció a las mujeres en nuestra historia. Decía la Red de Tejedoras de la Patria, porque se trata de que muchas mujeres seamos voluntarias y nos volvamos difusoras de los derechos de las mujeres. Que si sabemos que hay una amiga, una compañera, una vecina con algún problema, podamos ayudarla y conocer a dónde puede dirigirse esa mujer para poder desarrollarse. Entonces, la cartilla de los derechos, las tejedoras de la patria y los centros libres, que son espacios donde hay abogadas, hay psicólogas, trabajadoras sociales y también son espacios de encuentro de las mujeres, donde aquí pueden venir y decir, queremos tener clases de costura, tenemos de querer clases de zumba o queremos clases de algo distinto que no esté asociado a de mecánica, queremos tener clases de arreglar motocicletas, todo, porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Entonces, para eso son los espacios. Y se llaman centros libres, porque las mujeres tenemos libertades también, no por tener una familia. Yo tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mis hijos, los amo, los adoro y nunca dejo de cuidarlos. Mis hijos ya están grandes y estoy todo el tiempo, ya saben, por el teléfono, y cómo estás mi hijita, y cómo estás mi hijito, y el nieto cómo está, igual con el marido. Nos hablamos diario, cuando salgo fuera, estamos hablándonos y nos amamos, pero eso no quiere decir que yo no tenga libertades como persona. Libertad de desarrollarme personalmente, libertad de trabajar, libertad también de pensar distinto de cómo piensa nuestra pareja, no tiene ningún problema. Por eso les llamamos centros libres, porque es tiempo de mujeres sin violencia y también de libertad. Es tiempo de libertad y es tiempo también de amor. Por eso estos centros libres, la cartilla, las tejedoras, y además estamos haciendo muchas otras cosas. Todas las mujeres de 60 a 64 años de edad ya tienen una pensión, Pensión Mujeres Bienestar.
que es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho las mujeres, que además debería ser trabajo de pareja, pero que muchas veces ha recaído en nosotros, porque nosotros somos las que cuidamos de los hijos, las hijas, quienes cuidamos de la casa, las mujeres, quienes cuidamos hasta de los maridos, las mujeres, quienes cuidamos de los enfermos, las mujeres, y parece que es algo normal, que así debe ser, y no, es un trabajo fuerte, duro, difícil. El ser ama de casa es algo complejo, no es algo sencillo. Por eso también es tiempo de reconocer ese trabajo de cuidados que hemos hecho las mujeres. Y por eso pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años y cuando se cumple 65, pensión universal para adulto mayor. Ya son 3 millones de mujeres, prácticamente todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años ya tienen pensión Mujeres Bienestar. Y otras acciones que hemos hecho por las mujeres es reconocer a las mujeres en la historia. Porque cuando fuimos a la escuela, nos enseñaron a Miguel Hidalgo y Costilla, por cierto, uno de los héroes más extraordinarios de todo el mundo, porque él gritó por la independencia y también por la justicia, porque él abolió la esclavitud. Nos hablaron de Morelos, también un hombre extraordinario que con una enorme visión escribió los sentimientos de la nación. Nos hablaron de Vicente Guerrero, de Aldama, de Allende. Y también nos hablaron de Josefa Ortiz de Domínguez. Pero, ¿qué nos dijeron de Josefa Ortiz? Que dio el zapatazo, ¿cierto o no? Y que le avisó a los insurgentes de que los habían descubierto y había que gritar antes el grito de independencia. Pero nadie nos habló de que Josefa Ortiz siguió luchando por la independencia y la justicia, que estuvo presa, que defendió a sus hijos y aún así siguió luchando por la independencia, una mujer extraordinaria. Y además nos decían esposa del corregidor, que el corregidor también fue un hombre extraordinario, pero ella era Josefa Ortiz Telles Girón, porque era una mujer por ella misma, además de ser esposa del corregidor. Entonces hay que reconocer a Josefa Ortiz, hay que reconocer a Leona Vicario, una mujer extraordinaria, la primera periodista. Fíjense a ella, Almazán, un conservador, ya tiempo después, por el 1830, escribió una carta diciendo: Leona Vicario, en realidad tú nada más participaste en la independencia porque quisiste seguir a tu marido, Quintana Roo. Tú lo hiciste por amor. Y ella le contesta en una carta que es reconocida nacional, internacionalmente, diciendo: no, las mujeres, además del derecho que tenemos de amar a nuestros maridos, tenemos el derecho de luchar por la independencia. Y está Gertrudis Bocanegra, que no develó quiénes eran sus compañeros en la independencia y por eso la asesinaron en la plaza de Pátzcuaro. Y Manuela Medina, una mujer que se unió a Morelos y luchó igual que cualquier insurgente, y muchas otras mujeres. Ahora el próximo año lo vamos a dedicar a Margarita Maza, porque es una mujer que no solamente fue esposa de Juárez, sino que ella, con su convicción y con enorme sufrimiento, perdió muchos hijos, estuvo mucho tiempo sola, también representó una lucha muy importante con los liberales mexicanos. Y así podemos hablar de muchas mujeres. Por eso hicimos en el Palacio Nacional el Museo de las Heroínas de la Patria. Tiempo de mujeres, mujeres en la historia, se llama el museo. Vamos a develar en diciembre, ahí en Paseo de la Reforma. Cuando fui jefa de gobierno hice el Paseo de las Heroínas para reconocer a las mujeres en la historia. Y ahora vamos a develar 5 figuras de mujeres indígenas que también esté en Paseo de la Reforma. Y estamos convocando a que en todas partes, en Chihuahua, se reconozca a las mujeres en la historia,
¿Por qué es importante ello? Porque cuando una niña ve a una mujer en su libro de texto, pues dice, las mujeres también participamos. Y ahora ya también en el calendario cívico hay 18 fechas, no había ni una sola dedicada a las heroínas de la patria. 18 fechas en donde la bandera se levanta hasta arriba para reconocer a las mujeres en la historia. Por eso decimos que es tiempo de mujeres y es tiempo de que entre nosotras, entre todas, reconozcamos que las mujeres mexicanas tenemos lo más importante, a ser felices. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que vivan los centros libres! ¡Que viva Ciudad Juárez la primera! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva México! Agradecemos el importante mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, 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 presidenta. Procedemos con el corte de listón inaugural del Centro Libre para las Mujeres de Ciudad Juárez. Me olvidé decir de los heces. Bueno. Sí, que mañana. Nos acercamos. Empezamos con el conteo a la 1, a las 2 y a las 3. Sí se pudo. Gracias. A continuación, invitamos a la presidenta constitucional y a las autoridades que la acompañan a realizar la develación de la placa del Centro Libre. ¿Lo levantamos? De nuevo, comenzamos con el conteo en 3, 3, 2, ahí está. 1. Muchas gracias, compañeras. ¡Que vivan las mujeres! De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.